Pues bueno, el autor, por el simple hecho de la creación de la obra, ya adquiere una serie de derechos, ¿vale? La ley de propiedad intelectual establece que se considera obra cualquier creación humana, o sea, que la tiene que realizar el autor, propia, original de él, y que esté plasmada en un soporte, ¿vale? Esto es importante, las ideas no se protegen. Y una vez que esto ha ocurrido, ya adquiere una serie de derechos. Los derechos pueden ser, bueno, se clasifican en dos tipos, derechos morales y derechos patrimoniales, ¿vale? Respecto de los derechos morales, pues bueno, son inherentes a la persona, siempre van con él, y es muy importante saber que no puede renunciar el autor, no puede renunciar a ellos y que además tampoco los puede ceder, ¿vale? O sea, que siempre, siempre se tienen que respetar. Estos derechos, bueno, en primer lugar está el derecho de divulgación de la obra. El autor puede decidir si la divulga o si la mantiene inédita. Divulgar se entiende el ponerla a disposición del público por primera vez. Y bueno, si la divulga, también puede decidir si lo hace bajo su nombre, con seudónimo o de forma anónima. Este último caso, por ejemplo, sería el del artista urbano, que es muy famoso, Banksy, el cual, bueno, pues pinta grafitis, ¿no? En distintos lugares, bueno, por todo el mundo, así con un tono muy reivindicativo. Y él, en principio, renegaba un poco de la propiedad intelectual. De hecho, sí que los cuelga, no firma los grafitis, pero luego los cuelga en su página web o en redes sociales, y él indica que se pueden usar y se pueden transformar libremente por las personas que los vean. Pero sí que es verdad que lo que parece ser que no le hace tanta gracia es que se utilicen, o sea, que se obtenga un lucro económico con estos dibujos por otras personas. Entonces, bueno, como él no quiere identificarse y decir quién es, lo que se le ocurrió es registrar como marca algunos de estos dibujos, estas pinturas. En concreto ha habido mucho, bueno, se ha hablado mucho en prensa y demás de la obra del lanzador de flores, porque lo que hizo Banksy es que la registró como marca. Hay que tener en cuenta que la marca es totalmente distinta de los derechos de autor, ¿vale? Es una figura de propiedad industrial y realmente sirve para identificar un producto o un servicio en el mercado. O sea, al final tiene una finalidad comercial, económica, que utilizan las empresas para identificar sus productos en el mercado, o una persona a lo mejor para identificarse ella misma, o sea, sus productos, no ella misma, sino los productos de ella, y así ser la única, tener la exclusividad en fabricar estos productos y en comercializarlos. Entonces, bueno, lo que hizo Banksy fue registrarlo como marca para tener esa exclusividad y así evitar que otras personas utilizasen en la forma del lanzador de flores para estamparla en distintos soportes y ganar dinero con eso. Lo que pasa es que entonces apareció una empresa que hace tarjetas de felicitación con grafitis famosos y denunció esta práctica de Banksy, dijo que había actuado de mala fe porque, claro, él la había registrado, pero realmente no la estaba usando, no la estaba comercializando, que al final es la finalidad de la marca. Solo la tenía registrada para evitar que otros la utilizaran. Y efectivamente, bueno, esto lo planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia le dio la razón. Cuando lo puso, Banksy incluso creó una tienda, ¿vale? Para comercializar sus productos, pero como lo hizo con posterioridad a la oposición de la empresa de tarjetas, pues no le dieron la razón. Entonces anuló su marca. Así Banksy se encuentra en la postura de que realmente, como no puede registrarlas como marca, sus obras, salvo que realmente las usara, cosa que realmente no hace y no tiene intención, pues al final tendría que salir a la luz y de alguna forma identificarse para poder reclamar que las obras son suyas y que no permite que otras personas las usen de esta forma, con un uso comercial. Entonces, bueno, pues tiene esta problemática, por ejemplo, el lanzar una obra, divulgarla de forma anónima. Vale, bueno, entonces ese sería como el primer derecho que hay que tener en cuenta. Luego también está el derecho de reconocimiento o derecho de paternidad de la obra, paternidad o maternidad, ¿vale? O sea, autor o autora. Respecto de este derecho, bueno, el derecho que tiene el autor es a que se le cite, ¿vale? A que se le reconozca y se le acredite siempre cuando se utilice su obra o se distribuya o se transforme. O sea, siempre, incluso que esta obra esté en dominio público, que bueno, esto pasa cuando han pasado muchos años desde la muerte del autor, o si él, por ejemplo, en un banco de imágenes que hay un montón de fotos libres de derechos, teóricamente, están libres de derechos patrimoniales, económicos, pero siempre se tiene que respetar, pues esto, reconocer al autor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú utilizas una foto de un banco de imágenes, siempre, aunque te parezca que es libre, aunque sea gratis también, que muchas veces se confunde una cosa con otra, siempre tendrías que citar quién es el autor de la obra. Y si no lo sabes, por lo menos deberías de citar
el lugar, la fuente de la que ha sacado esa, por ejemplo, esa fotografía o esa obra, para por lo menos que haya como un rastro, ¿no? Para en un momento dado poder identificar al autor. Y luego, como otro derecho muy importante, estaría el derecho de integridad de la obra. Bueno, tanto el derecho de reconocimiento como el derecho de integridad son para siempre, ¿vale? No tienen término temporal, es siempre por los siglos de los siglos. O sea, haya muerto el autor, luego ese derecho, luego ese derecho lo tendrían sus herederos, o si no tiene herederos, incluso el Estado lo ejercería como en su nombre, ¿no? Entonces, el derecho de integridad significa que, aunque el autor permita la modificación de la obra, no se podrá modificar de forma que vulnere sus intereses legítimos, dice la ley, o menoscabe su reputación, ¿vale? O sea, esto sería, por ejemplo, un caso muy habitual podría ser el de lo que se conoce como la sincronización musical, que es cuando se utiliza una obra musical que ya existe como parte de una banda sonora de una película. En este caso puede ser que el autor, el músico, haya cedido los derechos de explotación, que suele ser así, a una editorial musical, y la editorial musical pues también cede los derechos, como representante, cede los derechos de explotación de la obra al productor de la película. Entonces luego esa obra se utiliza en una determinada escena, por ejemplo, y se relaciona con una escena a lo mejor en la que se están defendiendo determinados intereses políticos o religiosos que son contrarios al autor. Pues el autor, si ve esto, tiene el derecho a oponerse y a impedir que esta obra se utilice en la película si de alguna manera se puede relacionar con unas ideas que son totalmente contrarias a él y que entiende que, pues eso, que menoscaban su reputación. En este caso tendrá que indemnizar a la editorial musical, pero bueno, tiene este derecho. Y luego también hay otros derechos menos conocidos, pero que sí que son importantes, sobre todo para artistas plásticos y fotográficos, que bueno, básicamente son el derecho de acceso al ejemplar único raro de la obra, que está muy relacionado también con el derecho de modificar la obra. Se podría acceder a ella para hacer modificaciones que normalmente serían modificaciones menores para mejorar algún aspecto de la obra, pero eso sí sin cambiar su esencia, porque al final si tú has vendido, has cedido los derechos de explotación de esta obra a un tercero, él también los ha adquirido porque le gustaba la obra tal y como estaba. Entonces, bueno, tú puedes realizar una modificación menor, pero tampoco cambiar la esencia de la obra. Y por último, también un poco relacionado, es que por cambio en las condiciones morales, el artista también podría pues, solicitar que se retire la obra del comercio, ¿vale? Por ejemplo, ha cedido un derecho de comunicación pública de tener expuesta su obra en una galería, pero de pronto pues, piensa que pues, lo que representa esa obra al final es contrario a lo que él piensa ahora ya en este momento, a sus ideas políticas, religiosas y demás, y entonces puede pedir a la galería que lo retire. Tendrá que indemnizar, pero también tiene ese derecho moral. Y bueno, luego están, aparte de estos derechos morales, los derechos patrimoniales, económicos. Son derechos de explotación, que son más conocidos. Y el autor tiene el derecho a autorizar o a prohibir a terceros, o bien a que reproduzcan su obra. Reproducir la obra se entiende fijarla en cualquier soporte, incluido también hacer copias y también incluido digitalizar la obra. También tiene derecho a autorizar o prohibir que se comunique públicamente, que esto es cuando se pone a disposición del público sin necesidad de ejemplares, o sea, en una obra de teatro, una película de cine o la exposición de un cuadro en un museo, en una galería, frente a la distribución, que es cuando sí que se requiere distribuir ejemplares, como sería pues, el caso de los libros. Y por último está el derecho de transformación, que también es exclusivo del autor e implica que él puede autorizar que otra persona transforme la obra. Y es importante saber que si lo autoriza y la otra persona transforma la obra, pues se crea una obra derivada, que significa que es una obra creada por este nuevo autor que era modificado, y este nuevo autor, a su vez, tiene derechos sobre esta obra derivada. Pues los derechos patrimoniales en principio duran 70 años contados a partir de la muerte del autor, ¿vale? Si la obra fuera anterior a 1987, es más, serían 80 años contados desde la muerte del autor, pero si no son 70. No es exactamente desde la muerte, es desde el 1 de enero del año posterior a su muerte. Pero durarían este plazo.